¿Qué bombas son las que se utilizan acá? Hemos dicho que son bombas de caudal y de presión constante. Inclusive algunas bombas incorporan sus propios filtros. Y cuando hablamos de filtración, los filtros. Miren ustedes cómo lo agrupan en cuatro, con el fin simplemente ¿qué les digo? Hacer un análisis de pronto complejo, no, más al contrario, creo que el poder agrupar en estas cuatro unidades los componentes del subsistema de presión de alguna forma ayuda. La tercera unidad de refrigeración, que están ahí los intercoolers, los intercambiadores de calor, aceite, combustible, y el fuel heater, que cambia también la temperatura del combustible en función de qué, del lubricante también, pero en función de la presión de aire o de aire. Tenemos finalmente la unidad de control e indicación, y en las unidades de control tenemos todo lo que son válvulas, y las de indicación todo lo que concierne a los indicadores o instrumentos, ¿correcto? En estas cuatro unidades hemos ido desglosando uno por uno. Depósito. Depósito por lo menos tiene tres características que no lo podemos dejar de mencionar: el almacenamiento de lubricante, el control del nivel de aceite y la separación de aire-aceite, o sea, un sistema de ventilación que alguien ya lo mencionó. Cantidades, ¿sí? Cantidades. Y dentro de las cantidades no nos olvidaremos del mínimo o la cantidad mínima operativa. Cuando yo reviso el aceite, no es solamente para ver si tiene o no tiene aceite. Cualquiera sea el método, de tipo cristal, de tipo stick, cualquiera. La idea, repito, de revisar el nivel es precisamente que si el depósito tiene el nivel mínimo para que funcione el motor. Porque si no, ustedes ya saben lo que tenemos que hacer. En el caso de motores a reacción, les comento que no hay necesidad de recambiar el aceite, que son lubricantes sintéticos que podemos aumentar. Ya podemos aumentar hasta que tenga la cantidad mínima operativa. Nunca, porque son lubricantes sintéticos, mezclar uno con otro. O mezclar marcas, o mezclar características físicas, químicas de aceite. Si le estoy poniendo un ETO 2380, mañana le puedo poner un ETO 7808. No, para nada. El manual también me dice, a ver, ¿qué me dice el manual? Tipo de lubricante que debo utilizar. ¿Sí? Me dice también en el manual algunas otras características del sistema de lubricación, pero sobre todo los tipos de lubricantes que debo utilizar. Inclusive el manual nos puede dar hasta 3 opciones. Porque nos dan 3 opciones y las puedo mezclar cualquiera de las 3. Tampoco. Utilizo una de las 3, pero no mezclo. ¿De acuerdo? Esto también es lo que nos expresa esta parte. Métodos para medir las cantidades, el método STIC, ya habíamos analizado aquello. Estoy haciendo simplemente un recuento de lo que hemos visto. Ya, ahí están las cantidades, y la cantidad más importante de pronto, la capacidad serviciable, capacidad utilizable. Siempre esta capacidad serviciable como que se compara con la cantidad mínima de operación. Siempre tenemos que verificar aquello. Ahí está el método STIC, ¿sí? STIC, que ya también lo hemos. Y este es un depósito de qué modelo de avión, es el del nuestro. Y esta es una preguntita para los que están en el tema del J8D. Yo les voy a preguntar, a ver, ¿dónde está el depósito de lubricante? No tiene, seguro me van a decir. Pues parece que no tiene. Pero este es un sistema de medición de cantidad del J8D. ¿Sí? Las famosas, ¿cómo se fabrica? Ojos de buey. Ojos de buey, ¿no? Ojos de buey, ¿no? Los ojos de buey. Y fíjense ustedes esas nervaduras que tienen en la parte interna y externa de nuestro depósito. Son para tipo aletas de refrigeración, aunque no crean. Cuando uno va viendo cuál es la característica y la razón de esas nervaduras, es para optimizar la refrigeración. Porque claro, si es un depósito de colector seco, fuera del motor, y el impacto del aire siempre se trata de aprovechar al máximo, ¿sí? Entonces, los depósitos de aceite. Por ahí vale la pena también mencionar, reiterar,
los famosos chip detectors en el depósito, porque hay chip detectors fuera del depósito, en el gearbox. ¿Ya? O sea, los detectores de partículas metálicas, que también les había dado ya un criterio respecto a las mismas en cuanto a cantidad de partículas que debo encontrar. Luego del depósito vienen las bombas, son bombas de aceite. Hemos podido observar que en el DAT 532 la bomba de aceite no es una, es un cuerpo no de una sola bomba, sino de 5 bombas, 3 de presión y 3 de succión. 2 de succión, 3 de presión y 2 de succión, ¿sí? Son 5 bombas. En algún caso las bombas incorporan ya los filtros, o en el gearbox se incorporan. Miren, tengo la posibilidad de que en el modelo del J38D tengo la posibilidad de encontrar filtros de 15, 40 y de 175 micras. ¿Sí? Hay 3 tipos de filtros que les recomienda el manual en cuanto a la instalación de filtros micrométricos en su generalidad, ¿sí? Entonces los filtros, ahí está, cada uno con una característica especial, de 175 micras tipo malla superpuesta, 40 micras de tipo superficial y de 15 micras tipo de profundidad, así se llama. Y la diferencia más allá del nombre es en cuanto a el tamaño de las partículas que puede detener. ¿Cuál de estos filtros es más eficiente? El de 175 micras. ¿Por qué? Porque es mucho más pequeñito la malla filtrada. ¿Sí? Bien. O sea, puedes retener partículas de menos de 175 micras. ¿Ya? O más de 175 micras. Y de menos de 175 micras puede pasar. Dime algo. Licenciado, los filtros no generan una resistencia al avance del fluido, del aceite. Sí, totalmente, porque en la medida, ahora claro, el lubricante, en la medida que tenga una viscosidad mayor, vamos a necesitar un filtro de micraje menor. ¿Por qué? Porque el filtro, hemos dicho que es una malla filtrante y no puede pronto tener velocidad o rapidez en la fluidez si tengo un lubricante muy espeso y un filtro con un alto micraje. Va a retener, se va a filtrar, sí, pero va a tener su tiempo para que el aceite pase por la malla filtrante. Por eso la alternativa de tener 3 opciones, eso dependiendo mucho del tipo de lubricante. ¿Y una sobrepresión dice haría que el filtro se rompa también? No, porque tendría que ser muy tupido y una viscosidad muy elevada. El lubricante sintético tiene esa gran virtud de mantener una viscosidad a temperaturas altas y a temperaturas bajas. El aceite sintético es como que, dice en su momento, y lo vamos a ver, nace de acuerdo al requerimiento, y no del operador, sino del fabricante del motor. Entonces, el fabricante del motor, con las características inclusive de sugerir filtros, tipos de filtros, pues toma en cuenta estos parámetros. No va a haber una opción a que se pueda, digamos, perforar un filtro por excesiva presión. Ahora, otra cosa es de que el filtro se llegue a obturar, se llegue a tapar, pero para eso, inclusive para eso, tenemos válvulas de derivación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los filtros, ¿no? Los filtros dentro del sistema de lubricación. Hay filtros principales, sí, y hay filtros también de recambio rápido, los famosos Lance Chains, que al final son filtros. Son filtros de malla filtrante y de tipo micrométrico. Su misión, evitar que partículas extrañas puedan circular por el sistema. Tubos de última oportunidad o conductos, filtros que también van a estar en las tuberías. Nos hemos podido percatarnos en el caso del DAR, un filtro de tubería, ¿no? El principio de funcionamiento, en fin. Válvulas de regulación de presión, válvulas de derivación, válvulas de bypass para sobrepresión. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las 3 válvulas que he podido mencionar? Válvulas de regulación de presión, creo que su nombre lo dice todo. Regular a cuánto de presión va a trabajar el sistema. Válvulas de derivación. Válvulas de derivación es para que cuando un filtro se obture, derive el aceite por otro conducto. Toma asiento.
Y la válvula bypass, sobrepresión, para evitar sobrepresiones internas en el sistema. Repito, válvula de regulación de presión, válvula de derivación y válvula de sobrepresión, conocida también válvula de alivio o válvula bypass. ¿Sí? 3 tipos de válvulas entonces que vamos a tener. Los intercambiadores de calor, ya hemos dicho la diferencia entre aire lubricante, aceite, combustible. La misión, refrigerar el aceite. ¿Por qué tengo que refrigerar el aceite? Porque el aceite, su principal función, ¿cuál es? Refrigerar el motor. Al refrigerar el motor se calienta el aceite. Hay intercambio de energía calorífica. Entonces, el aceite lo tenemos que refrigerar para ser más eficiente. La forma como trabaja internamente, aceite combustible, por un lado ingresa aceite caliente, por el otro combustible, y hay una transferencia. El combustible, por características químicas y físicas, siempre mantiene una temperatura por debajo de lo normal. En algunos casos tiene que calentar, ¿no? Entonces, ese combustible frío va a transferir o de alguna manera se calienta con la transferencia de calor del cuerpo caliente, que es el aceite en este caso. Intercambiadores de calor, aceite, combustible. ¿Sí? Hay otros que son como el fuel heater, intercambiadores de calor con aire. Aire, combustible, aire, lubricante. Las tuberías, a diferencia de mangueras, hay algunos conductos o venas que están taladrados en el mismo cárter del motor. Los cárteres. Y hay algunos tapones que están justamente para poder destapar si en el caso se llegaría a obturar estas líneas. Claro, cuando un filtro no es eficiente, puede hacer que circulen partículas que pueden obturar estos conductos internos. Y claro, tenemos tapones en diferentes puntos para poder ver la libertad de circulación de aceite en los conductos taladrados en el mismo sistema. No hay problema en tema de tuberías o mangueras. Tengo tuberías o mangueras, pues no había problema de si se trata de ver una manguera obturada, reemplazar la misma. Cosa diferente cuando tenemos conductos taladrados en el cárter. Ahí como yo voy a ver que está taladrado o que está obturado. Mediante conductos o un alambre para hacer de tal manera de que el aceite pueda circular. Destapar, y eso sí que es un problema complejo, porque primero detectar que uno de esos conductos taladrados en el cárter está obturado. Segundo, ¿cómo destapo? Por eso que hay tapones en diferentes lugares para poder verificar la libertad de circulación del aceite y si hubiese alguna obturación, permitir el destapar la misma, ¿no? Tuberías y mangueras. Finalmente, del subsistema de presión, las boquillas de descarga. Su misión no es pulverizar el lubricante, su misión es inyectar lubricante medido y dosificado. ¿Sí? Y ahí está el diagrama general. ¿Qué es esto? Sistema de presión. Luego entramos a lo que es algunos indicadores de presión. Aquí interesante poder hacer un juego de preguntas acá. ¿Cómo encontrar un sistema de indicación de presión? ¿Sí? ¿Dónde debe estar el sensor? ¿Cuáles son los 4 elementos? En fin, ¿no? Podemos hacer una serie de preguntas al respecto. Indicador de temperatura, lo mismo. ¿Qué tipo de indicador de temperatura? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué antes? ¿Por qué después? En fin, los 4 elementos de la misma forma. ¿Sí? Luces de obstrucción de filtros, que generalmente están corroboradas con los indicadores, siempre luces de obturación de filtros que se prenden por la concentración de partículas metálicas que llegan a cerrar circuitos y hacer que las luces de obstrucción se lleguen a iluminar. ¿Sí? Ahora entramos al subsistema de retorno. Una vez que el lubricante ha cumplido su misión, el subsistema de retorno tiene la finalidad de ¿qué? Recuperar el aceite. Recuperar el aceite a partir de bombas de recuperación y conducirlos hasta el depósito. Por ahí hay alguna característica de las muchas, una que es la más importante, más allá de la función que cumple, recuperar el aceite. Una vez que el aceite ha sido recuperado, sí o sí tiene que pasar a aduana. Yo le llamo así, aduana. ¿Por qué? ¿Qué llegaría a ser
aduana, los famosos chip detectors. Sí o sí tienen que pasar estos detectores de partículas. Va a retener las partículas que generalmente están en el gearbox. Son un sistema de no uno y hasta 5 chip detectors que retienen las partículas metálicas. Una vez que ha retenido las partículas metálicas, con las mismas bombas de recuperación, el aceite vuelve al depósito. Se recupera el aceite, limpiar, depósito. Esa es la misión del subsistema de recuperación. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, otro sistema, compartimientos de los cojinetes, bombas, 2, 3, 4 bombas de recuperación. Bombas de recuperación mecánicas, y eso no se extravíe. No hay bombas eléctricas. Recuperan el aceite, llevan hasta el gearbox. En el gearbox se tiene que, sí o sí, filtrar o cernir las partículas. Y una vez que ha cumplido su misión, nuevamente al depósito como tal. El depósito entonces va a recopilar aceite limpio, no aceite con impurezas ni mucho menos. Otra vez las bombas de presión agarran ese aceite y si se tiene que refrigerar, se refrigera y otra vez a los compartimientos. Un ciclo cerrado. ¿Sí? Un ciclo cerrado. ¿Qué componentes tiene un sistema de el subsistema de recuperación? Bombas, yo no le voy a poner 4, aunque hemos visto un caso del JT8D, 4 bombas de recuperación, ¿sí? Tipo de tuberías de retorno recuperación, puertos para los detectores de partículas, conocidos como chip detectors, y finalmente un separador de aire, aunque este separador de aire está decolado. ¿Por qué? Porque ya es parte del tercer subsistema, que enseguida lo vemos. ¿Sí? Entonces, yo decía, su misión, recuperar aceite, filtrarlo, compartir los chip detectors y otra vez al depósito. ¿Sí? La misión entonces del subsistema de retorno. Un ejemplo de JT8D, 4 bombas. Cada modelo de motor tiene su número de bombas adecuadas que lo define el fabricante. Serán 5, 6, el número que así lo determine el fabricante para que sea óptima su misión, recuperar el aceite. ¿Sí? Bien, entonces tenemos conductos que nos van a permitir conducir el aceite hasta los chip detectors y de los chip detectors hasta los depósitos. Son mangueras sí especiales, se utilizan mangueras. Tuberías sin costura por lo general, de un diámetro y de aleación de aluminio. ¿Por qué se utiliza tubería sin costura? Para evitar cualquier tipo de deterioro, apertura de una unión y generar fugas. Entonces esa es la razón de que sean tuberías sin costura. Esta es la configuración de los chip detectors que tienen una sección magnética que retiene todo lo que es virutaje de partículas especialmente aceradas, porque el imán va a retener esas partículas, ¿sí? Y no tiene 1, 2, 3, en algunos casos tienen hasta 5 chip detectors. Tienen que pasar uno por uno el aceite. El uno se filtrará partículas de metal, en el segundo, por si acaso alguno que ha pasado. Pero, ¿estás bien? En el tercero se filtrará aún más, de tal manera que sea lo más óptimo de filtración de partículas estos chip detectors, que al final, cuando se hace una inspección del motor, se sacan los chip detectors y se visualiza la cantidad de partículas. Ahora, claro, el tema de partículas también tengo que saber analizar. Si es partículas de acero, bronce, aluminio, cobre, plata, plomo. ¿Qué pasa si encuentro el plomo, plata, partículas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Es el piloto? No, no. Si es plata. Cojinetes. Los cojinetes están cubiertos de plata, babi o bronce. No, si encuentro aluminio, cárter, hay alguna fricción entre el cárter. Si encuentro acero, alguna pieza, algún eje, algún engranaje, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber cuál es la presencia, o sea, si encuentro cualquier partícula y el material, tengo que saber cuál es el origen. La presencia de esas partículas tiene un origen. Y en función de ese origen, yo me tengo que ver. Si encuentro aleación de aluminio, jamás puedo decir que es de algún engranaje hoy. Porque un eje y un engranaje jamás
se va a construir de aluminio. ¿Qué pasa si encuentro una astilla de acero? Astilla. Porque la forma, no solamente el material, sino la forma también me da un criterio. ¿No? Va a haber un impacto violento que se ha desportillado una pieza. Y si es de acero, la cosa peor todavía, es mucho más serio. Si encuentro de pronto escamas de aluminio, ¿qué quiere decir? O rizos. ¿Ah? Hay una fricción. Un escama, una fricción, ya sea causada, pero fricción que está generando desde polvo, camas, rizos. ¿Qué pasa si encuentro partículas en forma granular? De bronce, granular. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo puedo interpretar? ¿Ah? Sobre temperatura, sí. Porque una pieza granular no es resultado de fricción, no es resultado de golpe, ¿no? Un impacto violento, sino es de alta temperatura. Entonces, la forma de partículas, el material de partículas nos dice mucho. ¿Y por qué no hablar de cantidad? Porque no es lo mismo encontrar polvo de aluminio en pequeñas proporciones. Si es polvo de aluminio en pequeñas proporciones, ¿qué quiero decir? El motor está sentado. Pero si de pronto es de gran cantidad, ya el motor ya no está sentado, ya ha dejado de asentar y hay fricción constante. Entonces, la cantidad, si encuentro 1, 2, 3 partículas tipo astilla de acero, ya ni qué evaluar. Overhaul. Porque encontrar 1, 2, 3 astillas ya no es normal. Hasta 1 puedo todavía mantener, pero 2, 3 astillas es para asustarte y es para tenerla. El 95% de obligatoriedad de ser overhaul. Está sentando el motor, para nada. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, cuanto a partículas, el material, la forma y tercero, la cantidad. Ahora, todo eso, ese dato, ese estudio, ese análisis, ¿saben quién lo hace? No el técnico. Puede ser, claro, nosotros antes hacíamos eso. Hoy en día, uno de los pilares del mantenimiento predictivo que se llama inspección espectrométrica, inspección del aceite, ya me da todo ese resultado. Todo ese resultado en un informe. Inclusive me dice, así de poderoso es esta inspección espectrométrica, me dice cuándo debo cambiar el aceite y en qué estado está el motor. ¿Qué tal? Es una herramienta súper poderosa, igual que la termometría, igual que la hidrometría, igual que los ensayos no destructivos. El tema de la inspección espectrométrica, que es lo que lo estoy comentando, la inspección de aceite me puede dar. Y corroboro con esto, porque si yo encuentro gran cantidad de partículas, no, haremos una inspección espectrométrica. Y se hace la inspección espectrométrica, que no lo hacemos nosotros, repito. Viene el especialista, tampoco va a agarrar un cucharón de aceite del depósito al frasquito, no, tampoco. Tienen recipientes esterilizados, bombas manualcitas esterilizadas que nos van a permitir sacar un volumen, póngale 60 cc de aceite al laboratorio. Y del laboratorio un par de días nos dan el resultado, tablas técnicas que tengo que saber interpretar. Claro, el especialista me lo interpreta, pero al detalle. Dice cambia aceite, no cambia aceite, etcétera, etcétera. Inspección espectrométrica. ¿De acuerdo? Pero este es el punto de inicio, los chip detectors. Una vez que han pasado los chip detectors, que aquí encontramos, y aquí hay una muestra que el mismo manual me da, en cuanto a lo que es aceptable y lo que no es aceptable, lo que es anormal. Si encuentro una figura así como esta, claro, estoy en la obligación de reportar y sobre todo si tengo que hacer una inspección espectrométrica, porque hacer overhaul tengo que tomar una decisión dura. Y no para el técnico, porque no lo vamos a hacer nosotros, por lo menos acá en el país, lo vamos a hacer afuera. ¿Dura por qué entonces? Para el precio, ¿y por qué? Por el costo. Por el costo. Hacer una overhaul en un motor a reacción tiene su costo que está en verde, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar la diferencia entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Ahí termina el caso de, llega al depósito, el lubricante ya filtradito, llega al depósito para que nuevamente cumpla su. Luego ahí empieza el subsistema de respiración.
¿sí? El subsistema de ventilación, también conocido así. Y este subsistema de ventilación no es gran cosa, es una válvula de ventilación que tiene el depósito y que está comunicado con el motor y con el medio atmosférico. ¿Cuál es la finalidad del subsistema de ventilación? Así como su segundo nombre lo dice, respirar, que existe ese cambio de intercambio de presiones a partir del aire. ¿Sí? Dime, querido. ¿Sí? ¿No? Entra María de los Ángeles. Sí, está bien, claro. Al lado de Ana Gabriel, al lado de Pedro Fernández. Bien, entonces, el sistema de respiración sirve especialmente cuando existe una depresión interna del depósito, porque está saliendo lubricante, tiene que haber una compensación de presión. No solamente en el depósito, también en el motor. Y a veces este sistema de ventilación está en contacto con el medio atmosférico también. ¿Sí? Entonces, el sistema de ventilación o respiración, contacto del motor, del depósito respecto al motor. Tiene que haber ese intercambio. Si un depósito no tuviese este sistema de ventilación o respiración, ya decía de que cuando sale el aceite por succión, empezaría a encogerse el depósito. Para mantener ese equilibrio, ¿sí?, de presiones internas en el depósito es necesario, así de importante como el indicador o el subsistema de presión, el subsistema de respiración también es determinante, ¿sí? Una válvula de intercambio de aires, si vale el término, medio atmosférico, motor, depósito, ¿sí? Esos son los tres subsistemas que tiene un sistema de lubricación. Más allá de si es de tipo colector seco, colector húmedo, etcétera, etcétera, estos subsistemas siempre los vamos a tener en un motor. Ya, si es de colector seco, si es de colector húmedo, no interesa. Los tres subsistemas son sí o sí vitales. Bien, ¿qué instrumentos vamos a tener? Por lo menos acá vamos a tener entre 3 instrumentos y algunas luces. ¿Cuáles son los 3 instrumentos más importantes? Cantidad de aceite, temperatura de aceite, presión de aceite. Sí o sí, esos 3. Y claro, esos 3 con todo lo que nosotros tenemos como sustento teórico. ¿Sí? ¿Desde dónde viene el dato? ¿Qué tipo de sensor? El elemento de acoplamiento, el elemento de medición y el de indicación. Eso lo tenemos que manejar. Ya no es que tengo que estar adivinando ese ratito, no, tengo que estar bien clarito en cuanto, a ver, en un subsistema de presión, ¿qué tal si les digo yo, ¿tendrá un transmisor de tipo inducción? Sí, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja el transmisor de tipo inducción? No, el de tipo presustacto, no, el de tipo sincro de torsión. Ya tenemos que manejar el detalle. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, 3 luces de aviso. Y, perdón, 3 indicadores. ¿Y cuáles son las luces de aviso? Por lo menos del filtro estructural. Primera luz. Segunda luz de presión baja, low pressure oil. ¿Sí? También nos va a dar un criterio más allá del indicador. Por lo menos estas 2 luces de filtros obturados y luces de baja presión. ¿Ya? Pueden prenderse de 2 colores. Color ámbar, que es lo general, color ámbar, y el ámbar ya me está diciendo algo. Y cuando se prende con el color rojo, la cosa es más crítica. ¿Sí? Pues nos puede dar esa visualización. La luz no solamente con una tonalidad, puede ser ámbar o puede ser rojo y nosotros interpretamos aquí. Bien, dentro de lo que es ahí están los indicadores. Aquí vamos a hablar de cuáles son los indicadores secundarios, primarios, porque todos pertenecen a los indicadores secundarios, porque es parte de un sistema. Y cualquier indicador, instrumento que es parte de un sistema, pertenece al grupo de los instrumentos secundarios. Instrumentos que están vinculados con la parte mecánica del motor, N1, N2, EPR, pertenecen al grupo de los instrumentos primarios. ¿Correcto? Y eso es lo que más o menos nos está expresando acá.
Bien. Las dos luces más comunes, filtros obturados y de baja presión. Y aquí vamos a hacer una batería rápida de la lubricación, porque esto de la lubricación ya tenemos una idea de conocimiento de motores recíprocos respecto a lo que es especialmente los lubricantes de origen mineral. En el caso de los lubricantes de origen sintético, que es lo que ahora nos conviene o nos interesa, se maneja bastante esto de lo que se conoce como tribología del lubricante. ¿Por qué tribología del lubricante? Porque más allá de hablar de que el lubricante sirve para refrigerar, llegan a analizarse tres conceptos fundamentales. No solamente el lubricante, sino también la fricción, el desgaste. ¿Sí? La fricción como uno de los parámetros fundamentales de que tiene que eliminar el lubricante. Al evitar la fricción, evita el desgaste. Esa es la misión del círculo que se tiene que cumplir cuando hablamos de lubricación. Y más aún cuando hablamos de lubricación sintética, la tribología. Generalmente la tribología como tal nace de una palabra conocida como tribos, que significa roce, fricción o frotamiento. O sea, eliminar la fricción a partir de el lubricante. También nos habla de tribología considerada como una ciencia que estudia la fricción. Podemos hacer un análisis muy profundo de lo que es la fricción desde la época de la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Pero no tiene tampoco sentido hacer aquello porque tenemos que concentrar nuestra atención especialmente en que el lubricante sirve para no solamente refrigerar ahora, sino para vencer la fricción sobre todo y el desgaste. Y al vencer la fricción y el desgaste, estamos aumentando la vida útil de un equipo. Y la finalidad, en conclusión del lubricante, es aumentar la vida útil de un equipo. ¿Ya? Entonces, el fin de la tribología será entonces, en gran medida, de lograr la prolongación de la vida útil de un componente. ¿Sí? Con esos tres parámetros. ¿Cómo se clasifican los lubricantes? Los lubricantes hemos dicho que en general, o sea, lubricantes de origen mineral, según su origen, según su estado, según su naturaleza, y ahí podemos hablar de tres tipos de lubricantes. Esto es lo común, esto ya lo tenemos inclusive en apuntes de motores recíprocos. ¿Qué pasa con los lubricantes sintéticos? Que lo vamos a ver enseguida. La forma como se identifica un lubricante, ¿ya? También hemos visto de que hay 4 maneras de identificar un lubricante. Bajo la norma SAE, que no es el caso, bajo la norma API tampoco, bajo el Instituto del Petróleo Americano, pero sí bajo la norma militar, que es lo más común identificar un lubricante sintético. El de la identificación de acuerdo al fabricante, por ahí también está vinculado a los lubricantes sintéticos, porque tengo una norma militar y una procedencia de marca o de fábrica que también puede interesar, ¿de acuerdo? Pero los demás, de acuerdo a la SAE, de acuerdo a la norma SAE o a la norma API, nada que ver, ¿ya? ¿Tiene propiedades un lubricante? Por supuesto que sí, no solamente térmicas, sino también físicas, propiedades superficiales, que en su momento también hemos hecho una pregunta, ¿qué es emulsibilidad? Y la emulsibilidad es una propiedad superficial, ¿sí? Cuya característica es cómo cubre una pieza el lubricante. Cuanto más áreas pueda cubrir el lubricante. Ya hay la tensión interfacial, que se confundieron muchos en algún caso, es la forma como se adhiere a una pared. No, eso se llama tensión interfacial. Cuando hablamos de untuosidad, es la fuerza con la que se apega, y finalmente la emulsión. Y esto de la untuosidad también tiene que ver mucho de no mezclarse con el agua. Y la emulsión de no mezclarse con burbujas de aire. Propiedades al fin, que cada uno de estos tiene una característica propia, ¿ya?
¿Qué entendemos por número de neutralización? El envejecimiento. El envejecimiento que tiene un lubricante. Y se lo puede percibir por el color y la fluorescencia. No es lo mismo un lubricante nuevito, donde se puede observar el color, transparencia también, que un lubricante que ya ha tenido su recorrido, unas horas de funcionamiento. Ese lubricante que ya tiene sus horas de servicio parece agua de chupe, ¿sí? Donde ya ni viscosidad tiene. Entonces, ahora claro, no soy yo quien para poder definir ese lubricante no va, ¿no? Una inspección espectrométrica me dice si no va o sigue funcionando el aceite, ¿sí? Habíamos hecho una diferenciación, bueno, por lo menos me había preguntado cómo funciona el viscosímetro de Seibel. El viscosímetro de Seibel es un equipo donde voy a tener una probeta con un orificio calibrado, una probeta que va a permitirnos evaluar la viscosidad de un lubricante, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de eso, está sumergido en un líquido que se va a partir de un termocalentador, se va a empezar a calentar. 3 niveles de temperatura, de 100, 130 y 210 grados centígrados. El más común, calentar en 100 grados centígrados para que se transmita al aceite que voy a probar en cuanto a su viscosidad. Y lo que se calibra es el tiempo que sale por goteo en una probeta, segunda probeta, cuya capacidad es 60 cc o 60 ml, lo mismo, y se calcula el tiempo. ¿En cuánto tiempo empieza a cubrir otra probeta de 60 cc? Se calcula el tiempo y se escribe bajo este criterio, que les había puesto también un modelo. SSU 80, creo que era 80 segundos a 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en 80 segundos se cubrió la probeta de 60 ml. Y que si yo quiero de pronto obtener el SAE vendría a ser el SSU sobre 2. O sea, SAE es igual a 40. ¿Qué significa eso? Es el grado de viscosidad. SAE 40, el tiempo que ha tardado para poderse llenar los 60 cc. ¿De acuerdo? A diferencia del viscosímetro de Engel, que también es un segundo viscosímetro que se utiliza. En cuanto a tiempos podemos hablar lo mismo, pero en cuanto a la capacidad de recepción del lubricante que se está probando, ya no es 60 cc, sino es 200 cc, ¿sí? 200 centímetros cúbicos. No muy usado en nuestro medio. En nuestro medio latino, el viscosímetro de Seibel es el más usado para determinar el grado de viscosidad. ¿Qué significa SSU? Segundo Seibel Universal. Este es el dato, la estándar, cómo se hace la evaluación de los lubricantes bajo el viscosímetro de Seibel. Es la forma como funciona. Y el más popular, usado en nuestro continente, ¿sí? Seibel. Entonces, ahí está el equipo, tal cual. Las probetas que se utilizan para el cálculo, el análisis de la viscosidad de Seibel. Es bueno que sepamos que el viscosímetro más usado para este tipo de pruebas es el de Seibel. Ahora, pregunto yo, ¿vamos a tener la oportunidad de utilizar el viscosímetro de Seibel en alguna institución? Probablemente no. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos llega el aceite con todo ya realizado. Lo único que nosotros vamos a hacer somos consumidores. Necesito un lubricante de origen sintético 1000L7808. Vamos a medir la viscosidad. No, pero claro, es la diferencia también de la cual tenemos que tener como idea qué equipos se utilizan para medir dicha viscosidad. ¿Por qué la viscosidad? Porque es una de las propiedades más importantes de un aceite. La viscosidad, que en el caso de los lubricantes sintéticos, la viscosidad se tiende a mantener constante a cualquier temperatura, a diferencia del lubricante de origen mineral para motores recíprocos, ¿sí? Algunos aditivos para mejorar precisamente las propiedades de los lubricantes de origen mineral. Lo que estamos viendo es origen mineral, un repasito de lo que estamos, lo que ya en un lubricante sintético ya no hay necesidad, porque repito que el lubricante sintético ya no necesita aditivos.
Ya es un lubricante de versión mejorada, por eso también su costo, ¿sí? Y ahí está. ¿Qué es un lubricante sintético en todo caso? Un lubricante sintético son aquellos que son de obtención de síntesis química, y cuando hablo de síntesis química es de obtención en laboratorio, ¿ya? De acuerdo al requerimiento de un operador. ¿Ya? Ese lubricante sintético no existe en la naturaleza, por si acaso. Es resultado de un laboratorio. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a pedidos, a necesidades que tiene un motor. Presenta una estructura molecular definida y conocida. Porque, repito, se lo solicita de acuerdo al requerimiento. Nace en laboratorios y hay algún criterio que aparece en el centro. ¿Ya? Son creados por subproductos petrolíferos combinados por procesos de laboratorio, pero nace un rótulo de lubricante sintético, sinónimo de alto costo o elevado costo. Un lubricante sintético, por eso, para reemplazar, sí o sí, lo tengo que tener un respaldo de laboratorio, un respaldo de una inspección espectrométrica. Porque cambiar un lubricante joven no es chiste. Un frasquito nomás tiene nomás su elevado precio, ¿sí? Este es un video que lo vamos a dejar de lado, que ya lo vamos a ver el video. Repito, el día viernes a las 10 vamos a tener el primer quiz, ¿ya? De donde van a ver este videito vinculado a lubricantes. ¿Dónde va a estar? En el capítulo de lubricantes. Entran al Moodle y ahí ven el videito. Son 5 partes, cada uno de 6 minutos, 6-7 minutos. Y quisiera que pongan mucha atención a la primera parte, sobre todo, que es lubricantes de aviación y sintéticos. ¿De acuerdo? Pero es un documental súper interesante. No es de catástrofes aéreas, no. Es de History Channel. Es maravillas modernas, si no me equivoco. Se llama el programa de History Channel y ahí están lubricantes sintéticos. Entonces lo van a visualizar en estos días, porque el día miércoles le estoy dando libre, ¿no? Vamos extendiendo la clase. Están portando muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se clasifican los lubricantes sintéticos? A propósito, ni por su naturaleza, ni por su estado, no. Acá, por su composición en 3 grupos. Famoso hidrocrack, PAO, el grupo PIP y el grupo STERS. Así se clasifica. No me echen la culpa a mí, no me miren feo porque esa clasificación tan rara, porque así está establecido. Los lubricantes sintéticos se clasifican según su composición en estos 4 grupos. ¿Sí? Que era también pregunta de examen, de control. ¿Qué son los hidrocrack? Los hidrocrack es una base sintética de procedencia orgánica. Además, se obtiene de hidrogenización en base a minerales mediante el proceso de hidrocrack. Yo no podría explicarle en detalle esto, muy especializado en el tema químico, ¿sí? Pero lo que podamos entender del hidrocrack como una de las primeras clasificaciones, y por ahí lo más importante, no se usa en aviación. ¿Ya? ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque así se lo clasifica y vamos a ver cuál es el más usado. Es un lubricante sintético más utilizado en compañías petroleras debido a su costo, ¿sí? El hidrocrack, primero dentro de la clasificación. Los PAO, también conocida como poli-alfa oleafines, tampoco usado en aviación, por si acaso. Son lubricantes en base sintética de procedencia orgánica, pero más elaborada en hidrocrack. Además es un compuesto, una sustancia de lubricante que añade un compuesto químico a nivel molecular denominado polialfa olefines. No se utiliza en aviación, un segundo grupo o una segunda familia. El famoso PIP, conocido como poliisobutileno, es en base sintética creada también por eliminación de humo en lubricantes de mezcla en motores de 2 tiempos, muy usado en motores de 2 tiempos. Tercer grupo de la familia de los lubricantes sintéticos de acuerdo a su composición, y aquí está el 4º grupo, los STERS.
¿sí? Y lo he puesto con verde porque se usa principalmente en aeronáutica. Entonces, dentro de los lubricantes sintéticos, más allá de la identificación militar, habían estado dentro de la familia de los esteres los más usados para el fin, que es precisamente refrigerar, evitar fricción. ¿Y cuál más había sido la función fundamental de un lubricante sintético? Aumentar la vida útil. Ya no es tanto refrigerar, evitar la corrosión, no. Ahora la función fundamental del lubricante sintético es aumentar la vida útil. ¿Sí? Bien, y ahí está. Esteres orgánicos, lo he remarcado, para los más usados en aviación. Y en automotriz, especialmente lo que es Fórmula 1. ¿Sí? Según el grupo al que pertenece, segunda forma de clasificar un lubricante sintético, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es la variación entre grupos? Es el tema de la viscosidad, tema de operación térmica y el tema de viscosidad. Son dos parámetros que se consideran diferencias entre el tipo 1, tipo 2, tipo 3. No es lo mismo, ¿sí? Y estoy poniendo un ejemplo que lo puse en verde, que pertenecen al tipo de lubricante sintético, ¿ya? Otra segunda clasificación que tiene el 1000L7808, uno de los lubricantes que pertenecen en el grupo 1 y tienen un rango de operación de menos 60 hasta 100 grados centígrados, conserva sus propiedades a temperaturas fluctuantes o temperaturas elevadas. Hemos dicho que una de las características fundamentales de un lubricante sintético es de que mantiene su viscosidad. En cual sea el rango de temperaturas, es su gran virtud. Tipo 1. Tipo 2, el representativo, 1000-L23699, ¿ya? Cuyo rango también de temperatura está entre 5 a 100 grados centígrados, 5 stops, viscosidad, ¿ya? 100 stops, correcto, y la temperatura con la que trabaja. Tipo 2. Y el tipo 3, finalmente el 1000L-8188. Más allá de la característica de esta clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, que dependen de su viscosidad y su rango de operación, es la diferencia entre tipos de lubricantes. Todos los lubricantes sintéticos, por si acaso, tienen esta configuración. Aumenta la vida útil del motor, aprovecha lo máximo en cuanto a la potencia de un motor, reduce el consumo de aceite, ahorra combustible, contamina menos y tiene un elevado costo. 6 características que tiene un lubricante sintético, más allá de esa clasificación. Y algo que también es interesante, los lubricantes sintéticos tienen que pasar 2 controles de calidad. Y cuando aparece en el depósito QLP o APL, quiere decir que el lubricante ha pasado un control de calidad de productos calificados, o cuando aparece el símbolo APL, que es el lubricante que ha pasado otro control de calidad respecto a productos aprobados. O sea, cada lubricante sintético debe tener estos 2 códigos, QLP y APL, ¿sí? En el mismo depósito. Ahora, en nuestro medio, uno de los lubricantes más usados es el ETO 2380. No sé si se seguirá manteniendo, por lo menos en el caso de BOA, Amazonas y Ecojet, el lubricante más usado son estos galoncitos de un cuarto. ¿Ya? De un cuarto de galón, el más usado, el caso del 1000L o 2380. Y son del mismo, la configuración del depósito, del galoncito. Cuartitos para ir aumentando, dependiendo de la capacidad del depósito, el tipo de lubricante. Nuestros motores, en nuestro medio, repito, el más usado es el ETO 2380. ¿De acuerdo? Tenemos algunos recipientes también allá, siempre les mostrábamos como ejemplo, ¿ya? El envase, de tal manera que podamos de alguna forma tener un criterio. Había otro que es el 2389,
ya que es como un segundo tipo de lubricante. Ahí está en qué tipo de lubricante pertenece y algo que es interesante, ya QLP, que es un control de calidad, como el APL, que es un segundo control de calidad. Dentro de los lubricantes, las grasas que son espesantes o lubricantes semisólidos. Pregunta, ¿habrá grasas sintéticas? ¿Sí? ¿Por qué no? Un espesante más un lubricante sintético, ¿no? Las grasas son discoplásticos que resulta de la combinación de un lubricante mineral o un lubricante sintético con un espesante o jabón. Esta es la grasa, ¿ya? Además de esa combinación del espesante, una de las características de una grasa es de que su uso no es tanto en lugares internos de un motor. Muchos dicen grasa en engranajes internos. No. Generalmente el uso de una grasa es en la parte externa del motor y en la parte externa de un avión. ¿Cuál es la función? Tiene tres ventajas fundamentales en la grasa. La primera es muy permeable al agua. No se va a mezclar fácilmente con el agua. Va a permeabilizar todo tipo de contaminantes como tierra. ¿Sí? Y una grasa no es comburente, que es otra característica también fundamental. De las muchas, tres estoy hablando. Por eso que se usa en la parte externa. Tren de aterrizaje, parte externa, grasa. En los tornillos sin fin de flaps, alerones, grasa. ¿Sí? La parte externa de cualquier motor, si yo tengo que lubricar algún mecanismo por ejemplo, generalmente en el tema de los capot del motor, el capot tiene mecanismos para abrir y cerrar, grasa. Pero ya en la parte interna muy poco. Claro, manejamos el criterio de que la grasa es muy resistente a impactos, a presiones, pero el aceite es mucho más. Por eso que a veces me llama la atención cuando hablamos de cojinetes, de engranajes enteros del motor, grasa, hay que ponerle grasa. El aceite es más efectivo que la grasa en la parte interna de un motor. Ya les decía por esas tres características anteriores. ¿Cuál es el aceite base? Generalmente el aceite sintético o aceite mineral es la base y el espesante pueden ser organometálicos como jabón y los no organometálicos, organometálicos como por ejemplo la silicona, en fin, son espesantes que la combinación con una base líquida de lubricante de base mineral o de base sintética, resultado la grasa. Vamos a cerrar el capítulo de grasas o de aceites o de lubricantes bajo un método, con esto es el quinto o cuarto, ¿no? Cuarto método de análisis de fallas, el famoso RCM, que significa mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Sí? Este es un cuarto método de análisis de fallas que yo puedo utilizar para encarar una falla. ¿Correcto? Tiene una historia el RSM, no lo vamos a profundizar, vamos a llegar directamente a las preguntas que tiene el RSM. ¿Sí? Ahí está. ¿Le pueden tomar un script? Sí, porque ya les decía que para la evaluación, que venga, yo les voy a pedir su recetita. Analice tal falla que se presente en el ICAS bajo el método RCM. Y estas son las 7 preguntas que tiene este método. La primera pregunta dice, ¿cuál es la función del subsistema o del sistema? La segunda, ¿cómo puede fallar esas funciones? Tercero, ¿cuáles son las causas raíz de la falla? Cuarto, ¿cuáles son los efectos de la falla? Quinto, ¿cuál es la criticidad de la falla? 6, ¿qué puede hacerse para prevenir la falla? Y finalmente, la séptima pregunta, ¿qué hacer si no se puede prevenir la falla? Entonces, este es un enfoque bajo el sistema RCM para analizar una falla. Yo les voy a dar una falla, o ustedes van a detectar la falla, y les puedo decir, resuelvo bajo este método, que calza perfectamente
al sistema de lubricación. ¿Por qué? Porque hablamos de subsistemas. Todo equipo tiene un sistema. ¿Ya? Un sistema es el motor, por ejemplo. ¿Tiene subsistemas? Sí. Es el caso nuestro. El sistema de lubricación es el todo que tiene una función y ese sistema de lubricación está dividido por subsistemas. ¿Correcto? ¿Qué tal si hacemos un análisis así cortito de, qué tal si yo les digo una falla del sistema de encendido y que lo analicemos bajo el subsistema o el sistema o método ESL, sistema de encendido? Entonces me dirán, pero claro, el sistema de encendido tiene subsistemas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede analizar una falla del sistema de encendido, de combustible, de arranque con este método? Sí, se puede. Es posible. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a extraviar en que es un sistema, es que no tiene subsistema. No. En global, el subsistema yo lo puedo encarar como sistema. ¿Qué función cumple el sistema de encendido, por ejemplo? ¿Su misión cuál era? Alimentar de un voltaje de alta tensión, corriente pulsatoria AC, a las bujías para que esta transforme ese voltaje en pulsos eléctricos. Ahí está la función. ¿Quiero aplicar este método a un sistema de arranque? También es posible. A ver, ¿cuál la función o las funciones del sistema de arranque? Tiene una función la más importante. El sistema de arranque tiene la finalidad de alimentar de un movimiento mecánico al conjunto interno del motor para su inicio de funcionamiento. ¿Se puede? Se puede. ¿Ya? Partamos entonces de cuál es la función. En este caso lo voy a adecuar a el sistema que estamos analizando. ¿De acuerdo? La falla va a ser en el subsistema de retorno. Yo lo estoy conduciendo como ejemplo. Después podemos hacer un par de ejemplos más con otros sistemas, pero entendiendo siempre, primero, cuál es la función del sistema que voy a analizar, qué componentes tiene, qué maneras de fallas puede tener. Si yo no sé qué función cumple, qué componentes tiene, qué función cumple cada componente, va a ser un poco más complicado hacer un análisis de una falla. El subsistema de retorno, ¿qué función tendrá? La primera pregunta, ¿cuál las funciones del subsistema de retorno? Su función principal, ¿cuál era? El de recuperar el aceite para que se filtre y vuelva a el depósito. Esa es su función principal, que puede haber otra por ahí. Evitar que el aceite llegue al depósito con partículas extrañas, o no. Hacer que se succione con una determinada presión hasta el depósito, porque no es que por gravedad llega hasta el depósito, no, ¿para qué están las bombas de recuperación? Y está en el momento ahora, ¿con cuánto de presión trabajarán esas bombas de recuperación? Nadie me preguntó. ¿Con cuánto de presión? 97. Recupera el aceite y envía. ¿Cuál será la presión? ¿30? ¿60? ¿Venga más? 60 dicen por acá. 60 con más menos 15. La chuca. ¿Cómo es? ¿Con cuánto de presión succionará el aceite? O por gravedad, retorno. Las bombas de recuperación están de adorno. ¿Ah? 200, ¿qué? Mucho ya 200. ¿Ah? Por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, nadie me preguntó con cuánto de presión recupera el aceite. Estamos hablando de 30 a 60 presiones. Porque no vamos a necesitar una alta presión. Es cuestión de agarrar el aceite, succionar y enviar hasta los chip detectors, de los chip detectors hasta el depósito. Entonces, esa es su misión ahí hay una falla. ¿Cómo puede fallar? A ver, la primera pregunta está clara. Ya le he contestado. ¿Cuál es la función del subsistema de recuperación o de retorno? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo puede fallar esas funciones? Vamos con la primera.
insuficiente presión para la recuperación de aceite. ¿Y cuándo es insuficiente? Póngale 15 P6, porque hay una bomba de efectos o dos. Las bombas de recuperación no están recuperando adecuadamente el aceite. Segunda forma de falla, tubos de recuperación obturados. Tercera falla, presencia de burbujas en el aceite. Y finalmente, una cuarta falla, presencia de partículas metálicas en el chip de aceite. ¿Formas de fallas? Sí. Vinculadas con el subsistema de retorno, sí, porque la recuperación es inadecuada. Tubos de recuperación obturados, burbujas de aceite y chip detectors con bastante concentración de partículas. Pregunta, ¿cómo me puedo dar cuenta que está pasando esto? Con los indicadores que tengo en el panel, con el funcionar del motor, ¿cómo? Con el indicador de depósito. ¿La qué? El depósito o el tanque de. A ver, atende, Adrián. El tanque de lubricante reduciría gradualmente si no se está recuperando correctamente. Se disminuye el volumen del depósito. Sí, la cantidad. O sea, el volumen del depósito, ¿qué es el depósito? La cantidad de lubricante. Ahora sí. Cuando me dices reduce el depósito, yo dije de volumen, debe estar enriqueciendo la cantidad. La cantidad de aceite empieza a reducir. Y hay un indicador directo, que es el indicador de cantidad. Ya, ahora sí, Adrián. Bien. Que como las bombas siguen suministrando presión, en sí la presión va a seguir aumentando. Y a la vez... A ver, ahí, un ratito. El indicador de presión me marca la presión de recuperación o la presión principal que el aceite va al motor. ¿Cuál de los dos datos me da? La principal que va. La principal. ¿Qué tiene que ver con la de recuperación? Al final, no recuperar el lubricante, la presión sigue aumentando porque el lubricante sigue siendo ahí. Ya, está bien tu análisis. Pero a ver, ¿cómo yo determino que la presión está aumentando? Si la que mide es la presión principal, la que el lubricante sale del depósito y llega al compartimiento. ¿Cómo me doy cuenta que la presión de recuperación está aumentando? Habrá otro indicador donde diga presión de aceite de recuperación, presión de aceite de alimentación. ¿Sí? Íñiguez. No. Entonces tu criterio no es tampoco tan sostenible, porque no voy a tener un indicador de presión de aceite de recuperación. Lo mismo que le decía a Adrián, voy a tener el indicador de presión, pero que el aceite sale del depósito y llega al compartimiento. Eso se está midiendo. El de retorno no se mide. Yo di un dato por las características de la bomba. La presión de recuperación es de 30 a 60 P6. Pero eso es una presión que yo lo puedo determinar a partir de cuánto de lubricante llega al depósito. Y creo que el análisis que hace aquí Cardoso es la ideal. Porque si no llega al depósito aceite, el nivel se va a mantener. No, va a empezar a bajar. ¿Qué tal si lo confundo con fuga? No está llegando el aceite, ¿por qué? Porque el sistema de recuperación no está fallando. Posible fuga. ¿Cómo me doy cuenta que hay fuga? Doy ahí la palabra latín para el espacio la pelotita. ¿Cómo me doy cuenta que hay fuga? Si existe fuga, el nivel de aceite va a ir bajando. Lo mismo que cuando el aceite no llega. Pero hasta un punto no hacia de parar. No va a bajarse hasta todito, no va a desaparecer todo el aceite. Se va a obturar nada más. Ya. Entonces, por la cantidad, tengo dos opciones. O hay fuga o no está recuperando bien. ¿Cómo corroboro, al estar bien tu análisis, si hay fuga? Con otro indicador. Tal vez con la presión. Con la presión. Con la presión. ¿Qué va a pasar con la presión? Si hay fuga, va a empezar a bajar la presión. No se va a mantener la presión de aceite. Entonces, imposible fuga. Corroborado con el nivel de cantidad que va bajando. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El avión llega a aterrizar, cero fuga. Cero fuga. La presión de aceite se mantuvo, pero la cantidad de aceite empezó a bajar. Podría deducir también que el motor está consumiendo aceite. Por ahí puede ser una deducción, pero que no tiene mucho sustento porque el aceite no llega a las cámaras de combustión, salvo que exista un cojinete defectuoso en la altura de los compresores, donde está escapando aceite y llegando a las cámaras de combustión por succión, por el aire que ingresa. Pero no creo que llegue
consumirse hasta el punto donde baje gran cantidad el nivel de cantidad de aceite. Entonces, estoy deduciendo de acá que el sistema de retorno tiene algún problema. Todavía no lo sé. No hay fuga, no se confirma la fuga, no se confirma que el motor esté quemando aceite, porque tampoco veo en las cámaras de combustión o en inhibidores presencia de carbonito. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Entonces puedo deducir que hay un defecto en... ¿Dónde está entonces el aceite? El aceite que no está llegando al depósito, ¿dónde creen que está? En los compartimientos de los cojinetes. Por ende, no se está recuperando de forma adecuada el aceite. Estos elementos están pasando. ¿Sí? Segunda pregunta, confirmada, respondí. ¿Correcto? Si hay alguien que no me está entendiendo, con todo gusto, no entiendo por qué tal, por qué el otro, por qué, no sé, depende de la persona que se extravía. ¿Cuáles son las causas raíces de la falla? Tengo una primera falla que es insuficiente presión para la recuperación de aceite. A cada falla yo tengo que poner ahora causa raíz. Ya no es latente, ya no es humana. ¿Y la otra cuál era? La causa raíz física, en otro método. No quiero confundir, sí, pero ya nos han hablado de esto de causa raíz. Y en todos los 4 métodos que estamos hablando, este tema de causas probables, causa raíz física, latente, humana, está presente. En el troubleshooting no es casualidad, porque ahí tenemos falla, causas probables y solución. ¿Sí o no? En los 4 métodos, este es la pregunta estrella. Y si este no le puedo dar una respuesta correcta, todo lo demás no sirve. Porque de una falla, de una causa raíz equivocada, voy a tener solución equivocada. Entonces aquí nos tenemos que concentrar. A ver, insuficiente presión para la recuperación de aceite. ¿Cuál es la causa? ¿Quién es el generador de esta falla? Vean, bombas de recuperación de efectos. ¿Tiene lógica? Totalmente. Porque vuelvo a repetir, aquí no se recupera el aceite por gravedad. ¿Cuál era la segunda falla? Tubos de recuperación obturados. Causa raíz, presencia de partículas extrañas. Totalmente correcto. Y estas partículas extrañas pueden inclusive haber generado la falla de la bomba de recuperación. ¿Es posible? Sí. ¿O no? No, esas bombas de recuperación son de kriptonita. Imposible que se lleguen a obturar o se empiecen a descalibrar. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Tiene lógica hasta aquí? Sí, que la presencia de partículas no solamente llegó a generar un defecto en la bomba, sino en las tuberías. Obstrucción de las tuberías por presencia de partículas extrañas. Y claro, ahí vamos a meter también, lo vamos a más a jalar a los filtros. ¿Cuál es la función del filtro? ¿Bailar con las partículas? No. Es decir, alto señor, que no puede entrar. ¿Sí? Tercera falla. ¿Cuál era la tercera falla? Presencia de burbujas de aceite. La causa, separador de burbujas defectuoso. O los venteos, en fin. Claro, todo tiene una secuencia lógica, una cadenita. Partículas de metal que arruinan bombas, que obturan tuberías y que generan obturación en el sistema de ventilación. Hasta aquí todo lógico. Presencia de partículas metálicas en los chip detectors, consecuencia, filtros defectuosos. Hasta ahí hemos hablado de las posibles fallas y aquí causa raíz. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien tiene algún comentario? Dale. No, solo estaba diciendo que parece que hay que estudiar cada componente y cómo podría fallar, ¿no? Más o menos para Está bien, ya estás más o menos un poquito guiando para cómo puedes responder un examen. No, pero ¿es lógico o no? Sí. ¿Hay lógica? Dime, Carmen. En la tercera falla, o sea, también puede ser porque hemos puesto poco aceite. Presencia de burbujas por poco aceite. No, o sea, dice presencia de burbujas de aire, pero si es que, digamos, no llenamos el tanque con el aceite que debería, ¿no? ¿Se puede generar esas burbujas? No. ¿Por
porque con poco o bajo, ahí tiene la función del sistema de ventilación o radial, separar burbujas respecto a lo que es el lubricante. O sea, no es que tenga poco o mucho, cuando tiene poco se mezcla más rápido con el aire y cuando tiene mucho no se mezcla nada. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Entonces, el separador de burbujas está en el sistema de ventilación. Sí, señor, porque al separar aire, ¿qué es las burbujas de aire? ¿Qué es la espuma? Es concentración de burbujas de aire. ¿Entiendes? Entonces, ese breather, ese sistema de ventilación tiene algún problema. Y otra vez podemos reiterar de que la obturación de esa válvula de ventilación es por presencia de partículas y todo es por causa de que un filtro o los filtros no están filtrando correctamente. Ha dañado la bomba, ha obturado tuberías, ha generado obstrucción en el sistema de ventilación y por eso la secuencia lógica que tiene. Dale. También, yo creo que también podría ser falla del instrumento, del indicador de cantidad de aceite. Si la presión se mantiene constante y solo baja la cantidad, también puede ser una falla también, correcto. Aquí yo puedo encontrar hasta 2 o 3 fallas, causa raíz de la falla. La causa raíz ya me olvido de todo el sistema. ¿Y por qué no hablas del indicador? Porque puede ser aquel indicador defectuoso. Si estuviéramos en tierra o indicador defectuoso. Se puede armar eso. Segunda causa raíz, elemento sensor defectuoso. Elemento de acoplamiento, elemento de transmisión, en fin. Puedo armar eso. 4, y los 4. Con 3 estoy servido. El indicador me está dando una señal defectuosa, ¿ya? De bajo nivel. Entonces me voy al elemento detector. ¿Qué tipo de elemento detector tiene? Por ahí yo lo puedo inclusive hasta resolver rápido y tengo acceso al motor si estoy en tierra. Porque me acerco al depósito y tengo un nivel de cantidad normal, full de lubricante. Defecto del instrumento, de cantidad de aceite. Entonces, si el elemento de cristal, que es un sistema de medición directa, me marca normal, yo tengo que apelar a ver qué está pasando con el sistema de indicación de cantidad indirecta. ¿Qué tipo de sistema es? No sé, se me ocurre hablar de tipo capacitor o de tipo flotador, no sé. Entonces tendría que realizar desde el elemento sensor, elemento medidor, elemento de acoplamiento y elemento de indicación, porque el instrumento me está marcando 0. Ejemplo, puede ser, ahí tengo otro frente de análisis, pero quien les va a dar los datos es el EICAS o ICAS. Pero me parece muy bueno tu razonamiento. Puede ser también, ¿por qué no? Si no es absoluto esto, no, este es el único, muchacho. No, inclusive hay una tercera causa raíz del problema. ¿Sí? Entonces nos concentraremos en esto. Cuarta raíz, ¿cuáles son los efectos de la falla? ¿Qué dicen ustedes? No, es una fallita normal que se va a ir normalizando, se viene volando y se normaliza, es como el del motor, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a hacer funcionar un motor si el nivel de aceite está empezando a bajar? Yo les dije hace un par de minutos antes, ya iniciando la presión. Cuando la presión tiende a bajar, la cantidad no es la adecuada, cantidad mínima de operación. Cuando no es mínima, cuando no tengo yo la cantidad mínima para poder hacer funcionar un motor, es más, hay decisiones que yo aborto el servido, el arranque funcional del motor. Porque esta falla es totalmente crítica. ¿Cuáles son los efectos de la falla? Recuperación del aceite deficiente. No está recuperando el aceite correctamente. Ahí está la respuesta de la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la falla? Recuperación de aceite insuficiente o deficiente o con falla. ¿De acuerdo? Respuesta ¿qué? Quinta pregunta. ¿Cuál es la criticidad de la falla? Terrible. Sí. Me voy a quedar en algún momento sin lubricante, sin la cantidad mínima de operación. No, esto se va a normalizar con el tiempo. No. Sí. Si al principio, cuando el motor lo vamos a arrancar, no tengo el nivel adecuado, ¿qué hemos dicho? No podemos arrancar si no aumentamos el nivel. La falla es seria, porque el motor lo puedo reventar, porque el motor lo puedo agripar, porque el aceite, en algún momento el subsistema de presión no va a tener aceite para mandar a los compartimientos, pero licenciado, no se olvide que esos compartimientos están inundados de aceite. Eso es lo que de pronto estoy deduciendo.
por ahí el aceite está en otro lugar y no precisamente el compartimiento. Lo que sí sé es que si no hay lubricante en la cantidad mínima, el motor se debe anular. Donde esté. Yo estoy suponiendo que está en el compartimiento. Llegado el momento voy a tener que hacer un análisis profundo, desarmar, posiblemente descapotar, ver boroscopía de por medio, en fin, para ver dónde exactamente está el aceite. En este momento yo estoy deduciendo que está en el compartimiento, bingo, si está en el compartimiento, porque ese aceite no va a tener la cantidad, va a tener 2 veces la cantidad de aceite que necesita. Se está inundando de aceite. Y hemos dicho también algo bien importante, que los compartimientos no necesitan estar inundados de aceite. Al estar inundados va a ser mucho más eficiente la lubricación, no es tanto así. ¿De acuerdo? Sexta pregunta, ¿qué puede hacerse para prevenir dicha falla? Realizar un mantenimiento preventivo en cada uno de los componentes del sistema de lubricación de retorno. Analizar cada uno de ellos. Ahora, eso en tierra lo puedo hacer. ¿Qué pasa si estoy en vuelo? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me dice? Mira, Chuca. Te toca este problema. ¿Qué harías? ¿Qué sugerirías? Todos con paracaídas salten. ¿Sí? ¿Qué dirías? Ya está bien sugerir, retornar, sugerir, aterrizar. Pero esa es una solución no inmediata, es posterior. Porque tengo que volver y el motor sigue con la baja presión o bajo nivel, seguimos con el problema. Ahí me parece muy interesante, un avión bimotor, un 737 ya. Apagamos un motor porque ese avión puede seguir volando con uno. Apagamos y les damos dando ya una solución al problema. Aterrizar, lo que dice Chuca, que tampoco es descabellado, y darle un mantenimiento preventivo. Si estamos en tierra no hay problema, ahí hacemos el mantenimiento, piensa porque ¿qué ha pasado? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que estemos en el aire, ¿qué hacer para evitar esa falla? Entonces, apagar el motor. Apagar el motor. ¿De acuerdo? Apagar el motor. Más aún si es un bimotor. Ahora, que sea bimotor o no, también la indicación de la ICAS me va a decir ese dato. Si es monomotor, hay que empezar a rezar y que Chuca tiene razón, ¿no? Paracaidistas, sí. Paracaídas y afuera, ¿no? Entonces queda otro, sí. O darle duro hasta que se agripe, humee el motor hasta que no dé y poder aterrizar a lo más cerca posible. Son datos, son entonces procedimientos que tenemos nomás que encuadrarnos, más que el tema de dónde estoy, es en la lógica, ¿de acuerdo? En la medida de que yo conozco la función del sistema, los componentes y cómo pueden variar. Ese es el ejercicio que nos permite hacer el sistema CRN. Y repito, los 4 métodos que hemos analizado, los 4 están vinculados a determinar la falla, causa raíz y la solución. Los 4. En diferentes maneras, sí. En diferentes maneras. Creo que el único que se encuadra en esas 3 preguntas es el troubleshooting. Nada más. Después los otros tienen diferentes enfoques, un poco más aparatosos, más camino a recorrer, pero llegamos a lo mismo. Causa y solución. ¿Ya? Bien, con esto hemos terminado, queridos jóvenes, sistema de lubricación.